El contenido del video consiste sobre el constructivismo en el ámbito de las relaciones internacionales, vista por los aportes de Nicholas Onuff y forma parte de los tantos paradigmas que existen dentro de la disciplina ya mencionada. Las relaciones internacionales es una disciplina joven que se encarga, en pocas palabras, estudiar el sistema internacional y dar un sentido a este para entender y estructurar el mundo donde vivimos. Según el constructivismo, de manera de grandes rasgos, existen actores. Estos entre cada uno de ellos varían en múltiples características. Pertenecientes a diferentes órdenes, creaban un sentido a las interacciones y formas de actuar de cada uno de ellos. Pero, con base de estas distintas posiciones e ideales, surgieron las disputas y debates entre los partidarios de los enfoques, originando varios desacuerdos y creando diversos conflictos. Las teorías y debates siguieron llegando hasta posicionarnos en una situación en la historia que revolucionó por completo las relaciones internacionales y su forma de verlo. Comenzaremos con los orígenes del constructivismo, que si bien no es un tema o paradigma muy visto o hablado en el mundo hispanohablante, la idea tiene varios años establecidos. La Guerra Fría causó un cambio de percepción entre aquellos que apoyaban las teorías ya establecidas, que son realismo e idealismo, donde ninguna de estas terminaba por comprender completamente el sentido que el mundo y sobre todo el sistema internacional estaba tomando. El fin de la Guerra Fría representó un hecho histórico que influyó no solo en establecer un nuevo orden mundial, sino que abrió paso a nuevos enfoques teóricos dentro de las relaciones internacionales. A partir de la década de los 80 llegaron una serie de cambios en el mundo que transformaron por completo el panorama de las relaciones internacionales. Es aquí cuando nos encontramos con el nacimiento de un nuevo enfoque, el constructivismo, que tiene como propósito tomar lo mejor y más funcional de las teorías para desarrollar propias hipótesis destinadas a comprender la situación por la que el mundo pasaba. Debido a la inconformidad de los internacionalistas ante la incapacidad de las teorías ya establecidas, el constructivismo llega con el fin de comprender la situación y el ambiente de cambio por el que pasaba el mundo. Según el profesor y también autor Ian Hurt, sugiere que las fuerzas materiales, como son las fuerzas militares y armamentistas, deben ser comprendidas por medio de conceptos sociales que definen sus fines, por medio de la vida humana y el impacto que genera en esta. En 1987, Alexander Wendt había planteado la problemática central de lo que sería el constructivismo, que era la mutua constitución de las estructuras sociales y los agentes en las relaciones internacionales. Wendt señala que el constructivismo juega un papel dentro del debate entre el neorrealismo y el neoliberalismo, ya que la visión que aporta refuerza la postura del neoliberalismo, así como su intervención permite a las posturas llegar a un mayor entendimiento y comprensión, tanto de las posiciones relativistas como racionalistas que se sostienen en el debate. El término constructivismo fue finalmente conocido en 1989 por Nicholas Onuff, dentro de su obra World of Our Making, para referirse a una corriente de investigación dentro de las relaciones internacionales con un carácter diferente a las ya existentes. ¿Quién es Nicholas Onuff? Nicholas Onuff, nacido en 1941, es un erudito estadounidense. Es actualmente profesor emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Es una de las figuras principales entre los constructivistas en las relaciones internacionales. El constructivismo en las relaciones internacionales es la afirmación de que los aspectos significativos de las relaciones internacionales se contribuye históricamente y socialmente en lugar de las consecuencias inevitables de la naturaleza humana. Acto 2. ¿Qué ve el constructivismo? Los elementos y conceptos estudiados en las relaciones internacionales. Respecto a esto,
Existe una gran variedad de elementos y conceptos estudiados, destacando las construcciones sociales como actores, agencia, estructura, normas y seguridad. Para poder comprender esta teoría de visión, debemos definir primero las construcciones sociales. Estas se basan en las percepciones humanas que radican en variables como la historia, la cultura, las relaciones de poder, entre otras más. Manejando bien lo previo, podemos acercarnos con más precisión a la realidad, que vendría siendo las ideas, identidades e intereses. De hecho, para los constructivistas, no existe una realidad objetiva independiente del significado como tal, y la acción humana tampoco. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión sobre este concepto, que los seres sociales no pueden ser separados del contexto que los conforma quienes son, y a todo esto, básicamente se autodefinen. Las construcciones sociales son lo inmaterial, que vendría siendo las ideas, identidades e intereses. De hecho, para los constructivistas, no existe una realidad objetiva independiente del significado y la acción humana como tal. Los seres sociales no pueden ser separados del contexto que los conforma quienes son. Normas. Citando a Kassenstein, un internacionalista que apoya esta teoría visión, se da la siguiente. Son expectaciones colectivas sobre el comportamiento adecuado de los actores con una identidad determinada. Es decir, se tiene una gran y enorme influencia en los comportamientos, propagación, internalización e intersubjetividad. Estos generan estabilidad porque estructuran los comportamientos y muestran cómo son pensadas como un concepto amplio. Definidas así, podemos decir que las normas nacen cada día con las creencias y los actos de los actores. Es decir, las construimos. Los actores. En cuanto a identidad, los autores constructivistas asumen que los actores no tienen una identidad unívoca, sino que reciben diferentes identidades en función de quién les defina. Sin embargo, la diversión identitaria más importante es la que el actor se define a sí mismo. Entre otras cosas, la autodefinición se constituye a partir de las normas constitutivas, normas formales e informales que definen la pertenencia de un grupo o en un grupo. Los objetivos sociales son objetivos compartidos por los miembros del grupo. Las comparativas relacionales, que son la definición de la identidad del grupo a través de lo que no es. Y los modelos cognitivos, que son a base de comprensiones y posturas sobre las condiciones políticas y materiales e intereses que son conformados por una entidad particular. En cuanto a intereses, mediante estos se generan las situaciones. La formación de estructuras o conjuntos de identidades e intereses relativamente estables generarían instituciones que a través de la interiorización de nuevas identidades e intereses. Asimismo, se señala que las instituciones pueden ser cooperativas o conflictivas, un aspecto que a veces se pierde de vista en la literatura sobre regímenes internacionales, donde se tiende a equiparar la institucionalización con la cooperación. Los conceptos de seguridad difieren enormemente en función del cómo yo se identifique con el otro. En este sentido, el sistema internacional se constituye de dos formas. Uno se puede identificar como competitivo, que es la identificación negativa de los autores y actores, e individualista, que es el que coopera únicamente en los casos de intereses compartidos entre actores. Elementos y conceptos que manejan las relaciones internacionales, como la anarquía, el interés nacional, la política exterior y muchos otros elementos, son similares como el concepto de seguridad, que es también considerado como un constructo social dinámico, modelado por varios factores históricos, políticos, culturales y sociales. A todo lo hablado previo, se puede recrear de manera histórica los siguientes ejemplos. Corea tuvo una percepción muy hostil después de la Primera y Segunda Guerra Mundial hacia Japón, debido al dominio militar y político por las campañas de invasión en Asia. Es decir, se creó una identidad a través del mundo que Japón era un actor bélico. Corea sufrió por más de 35 años esta invasión, lo cual dejó sembrar una forma de desprecio cultural y político durante los años subsecuentes. En cambio, pasamos a los años presentes, que Japón ahora reformó su identidad como algo ya no imperial y menos agresiva. Esto logró un acercamiento de varios países hacia Japón, incluyendo Corea.
Se podría decir ahora que el cambio gubernamental, es decir, el cambio del agente institucionalizado, siendo el primer ministro en esta ocasión, con diferentes intenciones, trabaja para el actor, y en este caso sería Japón. Todo esto ayudó a favorecer a más a una percepción que viera al país como un aliado económico y de defensa ante los ojos de Corea y el resto del mundo. Bien, ahora se ha visto Japón como un actor bélico que amenazaba la soberanía y seguridad de otros estados durante la época. Corea tuvo una percepción muy diferente de Estados Unidos después de una fragmentación de estado. Durante la Guerra del Paralelo 38, se generó dos nuevos estados, Corea del Sur y Corea del Norte. Mientras que el sur veía a Estados Unidos como un defensor y aliado, Corea del Norte lo veía como un ente invasor con intereses no favorables para nadie. El norte fue apoyado por la URSS, quien fue alimentando estas ideas a través de los años al norte. De todo esto, lo previo dicho en el video, podemos tomar de la manera final lo siguiente. Los agentes son exponentes de los actores, que juegan en la línea marcada por las reglas y normas que estas son creadas entre todos nosotros. Las interacciones entre actores son basadas por las identidades de los demás. Las instituciones nos dejan una amplia forma de saber como individuos o estados, saber cuáles son nuestros límites. Aunque estos parezcan rígidos, sean las instituciones o las normas impuestas, pues están sujetos a la renovación. Los aportes de Nicholas Onuff son tan esenciales al mundo actual por la flexibilidad que tiene para poder explicar o interpretar los fenómenos que suceden en las relaciones internacionales. Marcan una nueva línea de pensamiento y observación, a la medida que se puede decir que el constructivismo integra más cosas y es más dinámico que las teorías realistas o idealistas.